Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, el vídeo de hoy, ante todo, quiero daros las gracias por todo el apoyo que he recibido durante estos meses que no he estado subiendo vídeos, por todo el interés que habéis tenido en saber sobre mi salud, sobre cómo me ha ido en la operación. Daros un beso y un abrazo enorme, sobre todo en estas circunstancias en las que estamos viviendo ahora. Y si entre mis seguidores habéis tenido la desgracia de tener algún fallecimiento por este tema del coronavirus, mandaros un besazo y un abrazo enorme. Nosotros, gracias a Dios, en nuestra familia sí que han pasado el coronavirus, pero gracias a Dios no hemos tenido ninguna pérdida, la verdad. Y bueno, eso es de agradecer, pero quería mandaros un abrazo enorme y un agradecimiento inmenso por todas las muestras de cariño que he estado recibiendo. Bueno, este primer vídeo que hago va dirigido especialmente a personas que están en lista de espera o que se les ha hablado de la posibilidad de practicarles una endarterectomía pulmonar tromboembólica. ¿Por qué lo hago así? Porque ahora, ya que van a empezar de nuevo las intervenciones quirúrgicas que han estado paralizadas por el tema del coronavirus, pues quiero hablaros no desde el punto de vista ni contaros lo que es, en qué consiste la operación en sí, porque eso ya os lo explicarán, os lo habrán explicado a grandes rasgos el neumólogo y os lo explicará bien, con detalle, el cirujano que os vaya a operar. No, yo lo que quiero hablaros es del tema postoperatorio, es decir, después de la operación. ¿Por qué? Porque era algo que a mí me interesaba muchísimo saber y que el cirujano no te habla, o sea, no te lo cuenta con claridad. A mí simplemente me dijo que era un postoperatorio lento y largo. Pero, claro, las condiciones mías familiares han favorecido mi recuperación, pero soy consciente de que no todo el mundo tiene la misma situación que yo. Entonces, quiero hablaros de lo que supone un postoperatorio de esta operación para que lo tengáis en cuenta y sepáis programar u organizaros de tal manera que podáis tener una ayuda cuando ya estéis en casa, porque al principio vais a necesitar ayuda de por lo menos una persona. Os tengo que advertir de que, aunque van a estar difuminada la imagen, pero sí que os voy a poner alguna imagen que, si sois sensibles, es mejor que no las veáis, ¿vale? Os la voy a poner difuminada, pero quiero enseñaros más que nada para que luego vayáis sobre aviso. Entonces, bueno, yo tengo aquí, me he preparado un guión, porque no quiero dejarme nada en el tintero, como se suele decir. Y bueno, paso a contaros en qué consiste el postoperatorio de la endarterectomía pulmonar. Lo primero que os quiero comentar es que yo me operé en el 12 de octubre. Hay dos hospitales de referencia que hacen esta operación en España. Uno es en Barcelona, no recuerdo ahora el nombre, os lo pondré por la pantalla, y otro es el Hospital 12 de Octubre en Madrid. Son los únicos dos hospitales en España que hacen este tipo de intervención en lo que es pulmonar, endarterectomía pulmonar en adulto, ¿vale? Creo que en infantil lo hacen en La Paz o en el Ramón y Cajal, no estoy muy segura. Entonces, os llamarán por teléfono para deciros el día del ingreso. Es justo un día antes de la intervención. Ese día os aconsejo que llevéis todo el bolso con las cosas de aseo, zapatillas y demás. No, ese día únicamente llevaros unas zapatillas, una bata, si queréis, o un batín, y el cepillo y pasta de dientes. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que ya al día siguiente os bajen a quirófano, esa habitación no se guarda, ¿vale? Esa habitación se la darán a otra persona, porque después de la operación vais a pasar unos días en la UCI. Advertir
a los familiares que vayan a estar con vosotros en la operación, que vayan a estar ese día en la sala de espera, como luego van a pasar a veros a la UCI, ya lo advierten, los cirujanos ya lo advierten, pero yo también os lo advierto, de que si son personas muy sensibles, mejor que no pasen a la UCI mientras que estáis recién operados. ¿Por qué lo digo? Porque una vez que ya se opera, nos intuban. Ellos dicen que lo normal es estar 48 horas con el tubo de respiración y que a las 48 horas extuban, quitan el tubo y en función de cómo respondan los pulmones, si responden bien y tú respiras bien, perfecto. Que ven que no respiras bien, entonces vuelven a intubar. Y luego tienes también una sonda nasogástrica. Pero lógicamente, daros cuenta que cuando nosotros subimos de la operación, los familiares nos van a ver completamente sedados, intubados, con un montón de cables, porque aquí ponen vías centrales. De hecho, todavía tengo aquí restos del hematoma de la vía central de este lado y aquí también restos de la vía central del otro lado. Entonces, todo esto son pinchazos que, aunque además son apósitos transparentes, o sea que se ven, y todo esto, de aquí salen bastantes cables, pues es por donde están conectados todos los aparatos que tenemos, dos torres aquí de aparatos, de sueros y demás, y todos ellos ese día, el día de la operación, están funcionando. Entonces, luego tenemos la sonda de la orina, tenemos el pleures, que es un drenaje que nos ponen, que de eso os voy a hablar ahora. O sea que somos un puro cable. Entonces, si las personas, los familiares que os vayan a ver son personas sensibles, yo os aconsejo que no vayan a veros mientras que estéis con el tubo. Una vez que ya extuban y ya te despiertan y te reaniman y demás, no hay problema. Pero yo os lo digo porque daros cuenta que yo le dije a mi marido es una persona muy fuerte, muy dura, y yo le dije a mi marido antes de operarme que me hiciera una foto mientras que estaba en la UCI dormida porque yo me quería ver. Cuando desperté de que ya que me quitaron el tubo y demás, cuando desperté le dije que me enseñara la foto y me dijo que no me había podido hacer esa foto porque hay imágenes que es mejor olvidarlas, palabras textuales de él. Entonces, una persona que es bastante dura, bastante fuerte, que te diga eso, ya os podéis hacer una idea de lo que supone para el familiar vernos en ese estado. Ya en mi caso no llegaron a las 24 horas de tenerme entubada, porque bueno, pues vieron que las constantes mías favorecía la extubación, entonces a las 19 horas a mí me quitaron el tubo de respiración. Respondieron bien mis pulmones. A la media hora me quitaron la sonda nasogástrica, me estuvieron dando un poquito de sorbitos de agua pequeño y como lo toleraba, me quitaron la sonda nasogástrica. Una vez que vinieron a quitármela, al poco tiempo vinieron las fisioterapeutas, me estuvieron haciendo pruebas de fuerza tanto en las piernas como en las manos, vieron que me podía levantar y a las 20-21 horas de estar operada me levantaron al sillón de allí de la UCI. De tal manera que cuando mi padre vino a verme, pues yo ya estaba así, estaba levantada, estaba sin la sonda nasogástrica y sin el tubo de respiración, con oxígeno pero sin tubo de respiración. Cuando nos levantan, en la UCI no hay problema porque hay un celador constante allí. En la UCI tenemos una enfermera y un auxiliar única y exclusivamente para nosotros, ¿vale? Cada cama tiene una enfermera asignada y un auxiliar asignado. Entonces, en todo momento estás atendida por esa enfermera y por ese auxiliar. Lo que sí tenéis que tener mucho cuidado es con el tema del drenaje, del pleures. El pleures es un aparato, que os lo pondré por aquí por la pantalla, que tenemos dos tubos, ¿vale? Dos tubos de drenaje que, para que os hagáis una idea, es más o menos del grosor
de la goma de la bombona de butano, la bombona naranja, pues la goma naranja, pues ese grosor es el que tenemos nosotros puesto. Son 2 tubos y eso es lo que va drenando todo el, pues evitar que haya un derrame pleural, que todos los líquidos, todos los derrames que puedan haber, pues se canalicen y se vayan al pleures. Con esos tubos hay que tener muchísimo cuidado. Luego nos ponen también 2 cables aquí en esta zona de aquí, justo al finalizar la cicatriz. Nos ponen 2 cables que son 2 marcapasos, van a la aurícula, a las aurículas y a los ventrículos. Esos cables los tenemos ahí puestos hasta que subimos a habitación, cuando subimos en planta y ellos, los cirujanos y los de hipertensión, deciden que ya hay que quitarlo. Esos cablecitos los vamos a tener ahí, no molestan para nada. Lo que sí es un poco molesto, hay que reconocer que es el pleures. El pleures sí es molesto, pero vamos, se soporta. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que yo este chaleco, que es el chaleco que nos ponen para proteger el esternón, para que una bien el esternón, este chaleco, hasta que no nos quitan los tubos del pleures, no lo podemos llevar. Entonces, nosotros mismos nos tenemos que proteger. ¿Cómo nos protegemos? Con la mano lo llevamos, voy a poner, a ver si puedo poner hacia abajo un poco la pantalla para que se vea, yo creo que así. Vale, con las manos nos tenemos que sujetar las costillas y con esta otra igual, debajo de los brazos, oprimiendo las costillas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nos quiten el tubo de respiración nos va a entrar tos, vamos a tener bastantes flemas. Entonces, lógicamente, cuando nos da la tos, para expulsar las flemas, nos tenemos que proteger con las manos, porque este chaleco, cuando ya te lo ponen, tú te cierras el chaleco, toses y no hay problema porque el propio chaleco hace presión. Pero como nosotros no lo llevamos en la UCI, pues nos tenemos que nosotros mismos proteger. Es importantísimo que hagamos los ejercicios de respiración que nos indican los fisioterapeutas, porque hay unos ejercicios de respiración que nos ayudan a expulsar esas flemas muy fácilmente y no tenemos que estar tosiendo todo el rato. Entonces es muy importante que cuando estéis solos desde que nos levantan hasta que es la hora de la visita, es muy importante que cada media hora o una hora hagáis esos ejercicios de respiración, tanto los ejercicios de pies, al principio solamente es de pies y de brazos, un poquito, lógicamente, porque recién operados tampoco te puedes mover mucho, pero sí que es importante hacer los ejercicios de respiración porque ya os digo que os facilitan muchísimo, pero muchísimo, la expectoración. Luego también os van a dar este aparato, que este aparato es para ejercitar la capacidad pulmonar. Al principio no os vengáis abajo cuando veáis que la bolita no sube mucho, ¿vale? La bola tiene que subir aquí a la mitad, ¿vale? Aquí tenéis 3 dibujos, uno triste, otro alegre y otro triste. La bolita tiene que subir y mantenerse en este nivel. ¿Qué pasa? Que al principio pues no lo mantienes, ¿vale? Es al aspirar cuando la bola tiene que subir. Yo os voy a hacer una demostración. Yo el primer día hacía esto. Eso es los primeros días de operada porque, lógicamente, la propia cicatriz, la propia herida, es que no te deja más, porque te duele. Pero una vez que ya vas practicando, ¿veis? La bola se mantiene, o sea que podéis llegar perfectamente. Los primeros días no, pero luego se llega. Y como os digo, es muy importante, importantísimo hacer estos ejercicios diariamente.
como al principio cuando estás en la UCI, como unas 3 veces al día, ellos ya, los fisioterapeutas ya os lo marcarán, pero es muy importante que los hagáis. Daros cuenta que en la UCI no vais a tener el móvil, no dejan móviles. Entonces, bueno, pues como en algo te tienes que entretener, pues yo me entretenía haciendo los ejercicios. Luego de vez en cuando también empezaba a hacer los ejercicios de pie, de brazos. Los brazos no los podéis mover hacia atrás, no podéis llevar los brazos hacia atrás. Bueno, cuando ya quitan el pleures, ya nos ponen el corsé. Normalmente el pleures te lo suelen quitar en la UCI, justo pues como el mismo día que te van a subir a planta. ¿Qué pasó? Que yo tenía alguna acumulación de líquido en la pleura, entonces a mí me lo dejaron y me subieron a planta con el pleures. Y con el pleures estuve como 3 días más en planta con él. Una vez que ya te lo quitan, ya es cuando ya te ponen el corsé. Este corsé lo tienes que llevar las 24 horas del día y dormir con él. A ver, es un poquito molesto, no lo voy a... O sea, es molesto, ¿vale? No, no lo voy a negar, es molesto. Luego ya te acabas haciendo con él, pero al principio es molesto. Porque además daros cuenta que una vez que ya te operan tienes que dormir boca arriba, no te puedes poner ni de un lado ni de otro, tienes que dormir boca arriba. Y dormir boca arriba y encima con el corsé. Así que armaros de paciencia, pero todo es cuestión de mentalizarse. Si lo han podido pasar los que han operado antes que a mí y yo lo he podido pasar, vosotros lo vais a pasar exactamente igual. En la UCI, mejor dicho, sí, en la UCI, antes de subir te quitan también un catéter que tienes en la ingle. Es un catéter que ponen en la arteria. Si ya os han hecho cateterismos, ya la persona que os han hecho cateterismos, que para, que para la endarterectomía a todos nos lo hacen previamente. Entonces es el mismo catéter que te introducen en el cateterismo. Bueno, pues igual en la arteria, en la ingle, te ponen un catéter y de ahí todos los días van extrayendo y van haciendo analíticas, con lo cual nosotros en los brazos no nos pinchan absolutamente nada porque lo hacen a través de la arteria o a través de las vías centrales. Una vez que te quitan el catéter de la ingle, es muy probable, pero muy probable, que tengáis un derrame en esa zona. A mí me lo quitaron un lunes por la tarde, que fue cuando me subieron a planta, y el el jueves, se me puso una bola en la ingle, pero así una bola, una presión enorme, y se me hizo el derrame. Ese día me pusieron un esparadrapo compresivo, me tuvieron en la cama sin mover la pierna y se te produce un derrame bastante importante. No os asustéis porque se te pone, bueno, a mí se me puso todo el interior del muslo negro, pero negro. Luego se reabsorbe, ¿eh? Luego te pones una pomada de Trombocid, te vas poniendo durante el día y tarda en reabsorberse unos cuantos días y semanas, pero al final se acaba reabsorbiendo, no os asustéis. Pero no os asustéis porque es muy probable, es muy fácil que se haga ese tipo de derrames. También es muy probable que se tenga anemia, ¿vale? Porque lógicamente daros cuenta que son de unas 6 horas, a partir de 6 horas en adelante dura la operación. A mí me duró unas 7 horas la operación. Entonces es muy probable que a causa de la operación se tenga un poquito de anemia, ¿vale? Anemia ferropénica. A mí en mi caso no necesitaron transfundirme, me la controlaron con hierro, con ampollas de hierro, pero a mi vecina de enfrente, a Elisa, que venía de Murcia, creo, de Huelva o de Murcia, sí que necesitó una transfusión de sangre. Pero a mí afortunadamente, pues con las ampollitas de hierro que me tomaba diariamente, media hora antes de la comida, me la controlaron. Las grapas
porque en lo que es la herida del esternón te dan grapas. Esas grapas te las quitan en la habitación. Los únicos puntos que llevamos todavía puestos una vez que ya nos dan el alta a casa son los puntos de los 2 tubos de drenaje. Cuando te quitan esos tubos de drenaje es bastante molesto, ¿vale? No lo voy a negar, iros mentalizando porque es molesto. Para mí, de toda la operación, el momento de quitar el tubo del drenaje fue lo peor. No voy a dar más señales, simplemente quiero que toméis conciencia de que es un momento, pero es un momento bastante jorobado. Pero bueno, se pasa, igualmente todo se pasa. Cuando te quitan los cablecitos del marcapasos, eso no duele, la verdad es que no duele. Sí que notas por dentro que te va recorriendo el cablecito, el alambre, pero no te tienen que dar ni puntos ni nada. Simplemente el día que te quitan el marcapasos tienes que estar 30 minutitos en la cama, tumbada boca arriba, pero nada más. No es para nada molesto, nada. Y ahora voy en cuanto a la ayuda de una persona. A ver, cuando nosotros estamos en el hospital en planta, no es necesario, hasta cierto punto, que haya una persona con nosotros ayudándonos. ¿Por qué? Pues porque tienes el llamador, tú llamas y o viene la enfermera o viene el auxiliar y ellos pues te pueden ayudar a levantarte, a lo que sea, ¿vale? El problema está en que nosotros la primera vez que nos levantamos, al día siguiente de subirte a planta, a mí es como me subieron tarde-noche, pues yo ya la noche ya la pasé en la cama, no me levantaron hasta el día siguiente. Al día siguiente ya me levantaron, viene el celador, te levanta, te llevan a la ducha y la auxiliar es la que te dice cómo te tienes que duchar tú. En la ducha tú sola no te puedes duchar, ¿vale? Vas a necesitar a una persona que esté contigo para ayudarte a duchar. ¿Por qué? Porque tú por la espalda no te puedes lavar. La cabeza, al principio, subir los brazos tampoco los puedes subir porque te molesta la herida. Entonces, las piernas por abajo exactamente lo mismo. Entonces, vais a tener que tener una persona para que os ayude a ducharos diariamente. Igualmente, para el tema de la cama, yo lo digo, yo en el Hospital de Barcelona no lo sé, pero en la planta de cirugía cardíaca del 12 de octubre, las camas todavía son de manivela. Yo pensaba que ya esas camas ya no existían, pero no, son de manivela. En la UCI no hay problema porque tú con un mando te regulas tanto el respaldo como los pies de la cama, pero en planta no, en planta son de manivela, entonces lógicamente tú no te puedes levantar de la cama y darle a la manivela porque es que es imposible, no puedes. Entonces, o bien llamas al auxiliar para que te suba a la cama, o bien tienes a una persona contigo que te vaya graduando sobre todo el respaldo, ¿vale? Sobre todo el cabecero de la cama y sobre todo por la noche. La noche es conveniente que se quede una persona en la habitación con vosotros, porque lo que os he dicho antes, daros cuenta que tenéis que dormir boca arriba con el chaleco. Entonces, el único consuelo que notas es cuando vas bajando un poquito, subiendo un poquito el cabecero de la cama. Como no son camas eléctricas, pues vas a necesitar tener a una persona que súbeme un poquito el cabecero, bájame un poquito el cabecero e igualmente cuando tienes que levantarte para orinar, te tiene que ayudar, al principio te tiene que ayudar porque daros cuenta que nosotros no podemos apoyarnos, habitualmente tú a lo mejor te levantas y te apoyas con los brazos por detrás. Mientras que cuando estás operada ese movimiento no lo puedes hacer. Yo incluso os recomendaría que en casa practiquéis a levantaros antes de la operación, como unas 2 semanas o 3 semanas antes de operaros.
que probéis a levantaros sujetando vosotros así y que os incorporéis, vayáis probando incorporaros, porque os va a facilitar mucho luego a la hora de levantaros vosotros mismos. Cuando lleváis el chaleco no hay tanto problema porque con una mano tú te sujetas bien el chaleco y te incorporas, haces un poquito de fuerza con este brazo y te incorporas hacia adelante y ya tú te bajas de la cama. Pero ya os digo que siempre vais a necesitar una persona que esté con vosotros. Igualmente en las comidas, simplemente para partir un filete vais a necesitar ayuda para que os partan ese filete, para que os corten con el cuchillo ese filete. Porque al principio daros cuenta que es el hueso, ¿vale? Os abren el hueso. Entonces, no te das cuenta de lo que ejercitas el esternón hasta que te pasa esto, ¿eh? Entonces, la fuerza que tenéis que hacer, la presión que tenéis que hacer para cortar con el cuchillo, pues los primeros días no la podéis hacer. Más cosas. Esa misma ayuda que tenéis en el hospital, cuando os dan el alta, la vais a tener que tener en casa, ¿vale? Entonces, las personas que estéis solas, o bien habláis con algún familiar para que al menos las primeras 4 semanas os ayude, o vosotros ya os organizáis. Pero el primer mes vais a tener que tener una ayuda de alguna persona en casa. Por lo que os he dicho, no os podéis duchar solos, no vais a poder estirar los brazos mucho, con lo cual si necesitáis coger algo de algún mueble de arriba no vais a poder llegar, no vais a poder empujar. Yo me quedé a cuadros cuando fui a enchufar un exprimidor y no pude, o sea, la presión de enchufar, el empuje de enchufar me hacía daño, incluso yo sujetándome con una mano no podía. Me lo tuvo que enchufar mi padre, ¿vale? Entonces, ya os digo que vais a necesitar ayuda domiciliaria al menos el primer mes. Por supuesto, de coger peso ni hablamos, ¿vale? A mí me dijo del equipo de cirugía que pasadas 4 semanas podía empezar a coger 1 kilo de peso, ¿vale? Pasadas 4 semanas podía coger 1 kilo de peso. Más no. Conducir, no podéis conducir en 3 meses, ¿vale? El chaleco lo tenéis que llevar de 2 a 3 meses dependiendo de cómo esté. Yo lo tengo que llevar más porque a los 8 días de operada tuve un derrame en el pericardio, entonces me tuvieron que volver otra vez a operar, tuvieron que volver otra vez a abrir por el mismo sitio y hacer una ventana pericardial. Entonces, lógicamente, yo estoy operada 2 veces por el mismo sitio en un intervalo de 8 días. Con lo cual, el corsé lo tengo que llevar más tiempo de lo que habitualmente se lleva. Y poco más. Antes de darte el alta en el hospital te hacen un ecocardiograma, ¿vale? Para ver cómo está el corazón y cómo está todo. Si todo está bien, te dan el alta. Si no está bien, como a mí me pasó, que es ahí donde me vieron que había un derrame en el pericardio y tuve que quedarme más tiempo. Pero si está todo correcto, ya te dan el alta. Y al mes y medio o así, o 2 meses, te citan para hacerte una prueba no de esfuerzo, de caminar durante 6 minutos. Y a los 6 meses tienen que hacerte un cateterismo para mirar si sigue habiendo presión arterial. A mí, en mi caso, yo os tengo que decir que he mejorado muchísimo. Me ha mejorado muchísimo la fatiga, me ha mejorado muchísimo la capacidad de respiración. Lo que pasa es que a mí no me han podido quitar del todo la hipertensión pulmonar porque no me han podido limpiar del todo las arterias, ¿vale? Ahí tengo obstrucciones en arterias subsegmentarias que dicen que no pueden llegar a ellas, pero aunque me haya quedado una hipertensión todavía residual, la verdad es que el cambio ha sido brutal.
para mejor. Muchas amigas y familiares me han dicho que he sido muy valiente. Yo no lo considero valentía, yo lo considero, y aquí quiero también hablaros de personas que estáis esperando o que os han hablado de haceros la endarterectomía pulmonar y no estáis seguras de hacerlo porque tenéis miedo a los riesgos de la operación. A ver, una endarterectomía pulmonar, por lo que me dijo a mí el cirujano, después de un trasplante de pulmón, o sea, la cirugía más complicada es el trasplante de pulmón, y después de ese trasplante de pulmón viene la endarterectomía pulmonar. Es una operación, es una cirugía muy arriesgada, muy compleja, pero que si sale bien da muy buenos resultados. El problema está en decidirnos si lo hacemos o no lo hacemos, porque lógicamente tiene muchísimos riesgos. Lo que pasa es que, claro, yo os cuento mi caso. A mí me dijo el neumólogo de La Paz, que a mí me llevan en La Paz, a mí me dijo el neumólogo de La Paz que lógicamente tenía la hipertensión pulmonar tromboembólica y que había esta opción de cirugía. Cuando él a mí me estaba contando en qué consistía la cirugía, y eso que me lo dijo a grandes rasgos, yo internamente me estaba diciendo a mí misma: no me opero, no me opero, me quedo tal como estoy, no me opero. El problema fue cuando yo le dije: bueno, doctor, ¿y si yo no me opero? Y me dijo: si no te operas, tal y como tienes el corazón, porque daros cuenta que la hipertensión pulmonar daña mucho el corazón, me dijo: tal y como tienes el corazón, no aguantas ni un año. Yo soy madre de 3 niños y claro, a mí, pum, me vino mis hijos a la cabeza. Entonces yo dije, pues blanco y en botella, de cabeza a la operación. ¿Por qué? Porque simplemente tienes que analizar con esta. No analicéis con este, porque si analicéis con este, mal vamos. Analizad con esta y pensad fríamente. Yo pensé, si no me opero, me muero en menos de un año. Además, yo cada vez iba a peor. Entonces yo internamente me dije, si no me opero, me muero en menos de un año. Si me opero, pueden pasar 2 cosas. O bien que vaya mal, con lo cual se me va a adelantar la fecha de irme, pero me voy a ir seguro, tanto si me opero como si no me opero. Pero si me opero y sale bien, pues voy a poder disfrutar más tiempo de mis hijos. Entonces, lógicamente, dije, sí, me opero. Es una decisión muy difícil, es una decisión dura, porque riesgos hay y muchos. Pero yo ahí ya, cada uno que elija, sois dueños de vuestras decisiones. Y ya os digo, lo tenéis que pensar muy fríamente. No es valentía, es que es la realidad. O sea, es que no tienes más remedio que hacerlo. Eso ya va en vosotros. Yo espero que con este vídeo os haya ayudado, sobre todo más que nada por el tema de organizaros y que sepáis que no es decir, me dan el alta, me voy a casa y poquito a poco yo voy haciendo todo. No, todo no lo vais a poder hacer solos en vuestra casa, ¿vale? Entonces, más que nada era por eso, porque os organicéis y tengáis presente que vais a necesitar, al menos el primer mes, vais a necesitar una persona que esté con vosotros, ¿vale? Igualmente vais a necesitar a alguna persona que os lleve a las revisiones, porque vosotros no vais a poder conducir al menos en 3 meses. Y nada más, espero que os haya sido útil el vídeo y un beso enorme y muchísimo ánimo para todas aquellas personas que estéis esperando
la endarterectomía pulmonar. Hasta luego.